Hasta ahora venimos trabajando la flexión compuesta y la podemos estudiar de dos maneras. Una es con los esfuerzos internos baricéntricos, y para que la flexión sea compuesta, además del momento flexor, tiene que haber un esfuerzo normal baricéntrico. Pero hay otra forma de solicitar a la sección de manera tal que la flexión sea compuesta, y es aplicando un esfuerzo normal en cualquier punto de la sección que no sea el baricentro. ¿Por qué? Porque cuando reducimos ese esfuerzo al baricentro, obtenemos, además de ese esfuerzo normal, el momento flexor. ¿Cómo se llama el punto en el que aplico ese esfuerzo normal? Centro de presión. Perfecto, el centro de presión. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a ver qué es el núcleo central. ¿Alguno se acuerda de la teórica que es? Sí, el lugar geométrico en donde puedo ubicar los centros de presiones, de modo que el diagrama de tensiones en el perfil sea de un solo signo. Sea de un solo signo. Muy bien, perfecto. Dicho de otra manera, si aplicamos el esfuerzo normal en un punto cualquiera de ese núcleo central, entonces, como dijo Patrick, las tensiones en todos los puntos de la sección van a ser del mismo signo. La ecuación de la línea neutra que ven en la pantalla la vamos a usar, y ya hicieron la deducción en la teórica, y creo que Felipe en la práctica también lo hizo, que podemos de esa expresión llegar a esta. ¿Bien? Ahora no vamos a calcular el núcleo central en esta diapositiva, vamos a hacer otra cosa. Vamos a estudiar qué pasa si aplicamos un esfuerzo normal en un punto cualquiera del eje Z. Bien, si aplicamos el esfuerzo normal en un punto del eje Z, la excentricidad del esfuerzo normal respecto al eje Y es 0. Si el esfuerzo normal lo aplico en el baricentro, ¿a dónde está la línea neutra? En el infinito. Perfecto, en el infinito. Y ahora, si yo aplico un esfuerzo normal en el centro de presión 1, que es el punto verde, y no les digo cuánto vale el esfuerzo normal, ¿podemos buscar la posición de la línea neutra sin saber cuánto vale el esfuerzo normal? Al parecer sí. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta expresión, que es la ecuación de la línea neutra, relaciona las coordenadas de la línea neutra, que son Z e Y, con las coordenadas del centro de presión. Entonces, la línea neutra no depende del valor de la normal excéntrica, solo depende de las coordenadas del centro de presión. Ahora, si este es el centro de presión, entonces podemos encontrar la línea neutra, y lo que podemos hacer es reemplazar en la ecuación de la línea neutra que la excentricidad en Y vale 0. Y despejamos de esta ecuación la posición Z de la línea neutra en función de esa excentricidad. El centro de presión está aplicado en el eje Z, que es un eje principal, entonces la línea de fuerzas, que siempre contiene al baricentro y al centro de presión, es el eje Z, que es un eje principal. ¿Cómo es la línea neutra si la línea de fuerzas es el eje Z? Perpendicular. Perfecto. ¿Por qué es perpendicular? Porque son ejes conjugados de inercia, entonces si la línea de fuerza coincide con un eje principal, necesariamente la línea neutra va a ser el otro. Perfecto, genial. Entonces, como dijo Agustina, la línea neutra es perpendicular a la línea de fuerzas, que es el eje Z. Entonces, si yo pude despejar la coordenada Z de la línea neutra, ya puedo ubicar la línea neutra, porque todos los puntos de la línea neutra tienen la misma coordenada en Z, porque son perpendiculares al eje Z. Perdón, porque la línea neutra es perpendicular al eje Z. Entonces, si aplicamos un esfuerzo normal en el centro de presión 1, las tensiones de la sección van a ser todas del mismo signo, porque esa línea neutra no corta la sección. Y ahora, si yo, en vez de aplicar el esfuerzo normal en el punto verde, me alejo del baricentro, manteniéndome en el eje Z, y aplico el esfuerzo normal en el centro de presión 2.
¿qué posición va a tener la línea neutra 2 con respecto a la línea neutra 1? Va a estar un poco más abajo. Perfecto, se acerca a la sección. Cuando estábamos en el baricentro, dijimos que la línea neutra estaba en el infinito, y a medida que nos alejamos con el esfuerzo normal sobre el eje Z, nos alejamos del baricentro, la línea neutra se acerca a la sección. Y si nos alejamos más todavía, la línea neutra se va a acercar más. ¿Cómo nos damos cuenta si alguien no lo ve? Lo único que variamos en esta expresión es la excentricidad en Z. La excentricidad del esfuerzo normal es positiva porque nos estamos alejando en el sentido positivo del eje Z, entonces la coordenada Z de la línea neutra va a dar negativa. Pero cuanto más grande es la excentricidad en Z, más chica es la coordenada Z de la línea neutra, ¿lo ven? Ahora vamos a volver al baricentro. Nosotros recién, Augusto, en vez de aplicar el esfuerzo normal... Sí. cuando la línea neutra está en el límite, o sea, si fuese en el borde del perfil, ¿sigue siendo el mismo signo de tensiones? Si la línea neutra es la línea neutra celeste, la 2, la línea neutra separa el área de la sección que tiene tensiones de un signo de las que tiene el otro signo, ¿no? En vez de mirar la línea neutra 2, mirá la naranja, la 3. Está bien, está De un bien. lado de la línea neutra, la sección va a tener un signo, tensiones de un signo, y del otro lado de Claro, la línea está bien. neutra va a cambiar el signo. ¿Bien? Bueno, recién aplicamos el esfuerzo normal en el baricentro y empezamos a mover el esfuerzo normal sobre el eje Z hacia el sentido positivo del eje Z. Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de aplicarlo, movernos para el sentido positivo del eje Z, nos vamos para el sentido negativo del eje Z? La excentricidad del centro de presión en Z va a ser negativa, entonces la posición Z de la línea neutra ahora va a ser positiva con respecto a la terna local que está acá, con respecto al eje Z, ¿bien? Y esta podría ser la línea neutra 4. Y ahora les pregunto, ¿me podrían decir qué puntos del eje Z pertenecen al núcleo central? CP4 y CP2, ¿no? Exactamente. Todos los puntos Todo entre lo que está en el CP2 y medio entre CP4. esos dos. Bueno, tenemos dos opciones. Algunos dijeron CP4 y CP2, y Agustín, me parece, dijo todos los puntos entre CP2 y CP4, y esa es la respuesta correcta. Cualquier punto que esté ubicado entre el centro de presión 2 y el centro de presión 4 va a pertenecer al núcleo central. Acuérdense que, por ejemplo, si aplicamos el esfuerzo normal en el baricentro, la línea neutra está en el impropio, las tensiones de la sección son todas del mismo signo. El centro de presión 1, ¿por qué pertenece al núcleo central? La forma fácil de verlo es porque la línea neutra que tiene asociada ese centro de presión no corta a la sección. Entonces, todas las tensiones en la sección van a ser del mismo signo. Los que habían dicho centro de presión 2 y 4, ahora ven por qué todos los puntos entre el CP2 y CP4 pertenecen al núcleo central. ¿O los demás ven por qué no solo dos puntos, sino que muchos del eje Z pertenecen al núcleo central? Sí, sí, se entiende de joya. Sí, sí. Yo al menos. Bueno, ahora, yo para darme cuenta de qué puntos del eje Z pertenecen al núcleo central, tomé un punto del eje Z, lo consideré centro de presión, consideré que aplicaba un esfuerzo normal en ese punto, y empecé a moverme por el eje Z. ¿No se les ocurre una forma más fácil de determinar cuáles puntos del eje Z pertenecen al núcleo central, sin hacer todo esto? Trazando directamente la línea neutra. ¿Y cuál trazarías? Tangente a las caras del perfil. Bien, correcto. Patrick lo que nos dice es que podríamos, en vez de nosotros imponer un centro de presión y buscarle la línea neutra, podríamos hacer el camino inverso. Podríamos imponer líneas neutras y buscar cuál tiene que ser el centro de presión, de manera tal que al aplicar un esfuerzo normal en ese centro de presión,
obtengamos esa línea neutra. ¿Por qué es eso correcto? Porque miren, el centro de presión 2 y el centro de presión 4 están en el límite del segmento de puntos del eje Z que pertenece al núcleo central. Entonces, si nosotros en vez de hacer esto hubiéramos, por ejemplo, trazado la línea neutra 2 que es tangente a la sección, y utilizando la expresión que relaciona las coordenadas de la línea neutra con las excentricidades del centro de presión, podríamos haber obtenido las excentricidades correspondientes al centro de presión 2. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, la forma que podríamos haber hecho es buscar los límites del segmento que pertenece al núcleo central. Hubiéramos impuesto la línea neutra 2 y en el ala inferior de la sección hubiéramos impuesto la línea neutra 4. De esa forma hubiéramos encontrado cuál era el centro de presión 4 y el centro de presión 2. ¿Por qué la línea neutra 2 y la línea neutra 4 son casos límites? Porque la línea neutra 2 separa las líneas neutras que cortan a la sección de las que no cortan a la sección. Es decir, de la línea neutra 2 hacia arriba hay infinitas líneas neutras que tienen asociados centros de presiones que sí pertenecen al núcleo central, porque esas líneas neutras no cortan a la sección. Y lo mismo pasa con la línea neutra 4. Separa infinitas líneas neutras que están por debajo de ella y que no cortan a la sección, de infinitas líneas neutras que están por arriba de ella y que sí cortan a la sección. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces ahora sí vamos a determinar el núcleo central de la sección. El núcleo central tiene infinitos puntos y una forma que podríamos hacer para determinar el núcleo central, que nos llevaría muchos días, sería agarrar todos los puntos de la sección y tomarlos como centro de presión y averiguar si la línea neutra asociada a esos centros de presión corta o no corta la sección. Si la línea neutra la corta a la sección, entonces ese punto no pertenece al núcleo central. En caso contrario, ese punto sí es un centro de presión que pertenece al núcleo central. Pero tardaríamos una semana en hacer eso porque ¿cuántos puntos tiene la sección? Un montón. Entonces vamos a hacer el camino inverso. Nosotros vamos a imponer líneas neutras que determinen límites del núcleo central. ¿Por qué? Porque si yo pongo, como en el caso anterior, la línea neutra 2 que es tangente a la sección, determino el centro de presión 2, y lo que yo sé del centro de presión 2 es que va a pertenecer a los límites o al perímetro o contorno, como le quieran decir, del núcleo central, porque la línea neutra 2 separa las líneas neutras que cortan a la sección de las que no la cortan. Si se entendió, ¿qué líneas neutras considerarían ustedes para determinar los límites del núcleo central? En este caso necesitamos 6, me ¿Cómo parece. tienen que ser esas líneas neutras? ¿Cómo? Necesitamos 6 que o sean tangentes en varios puntos o la corten, toquen la figura en 2 puntos. Bien, necesitamos líneas neutras que sean tangentes a la sección. Acá en esta imagen tenemos, por ejemplo, la línea neutra 1 y la línea neutra 2 las habíamos utilizado en la diapositiva anterior. La línea neutra 4 es tangente a la sección en el ala superior, pero no es tangente en el ala inferior. Lo mismo pasa con la línea neutra 3, que es verde. Sin embargo, las líneas neutras 5 y 6 tocan a la sección en 2 puntos. Por ejemplo, la línea neutra 6 toca a la sección en este punto y a la sección en el ala inferior en este punto. ¿Son estas las únicas líneas neutras que tocan a la sección y no la cortan? ¿O hay más? Para mí son únicas. No, hay infinitas. Si empezás a rotarlas, encontrás un montón. Bueno, Patrick dice que empecemos a rotar. Fíjense, la línea neutra 1 se interseca con la línea neutra 3 en este vértice del ala superior. ¿Lo ven? Si ustedes agarran la línea neutra 1 y la rotan manteniendo fijo ese punto rojo, es decir, la giran alrededor de ese punto, en sentido antihorario, hasta llegar a la línea neutra 3,
todas esas posiciones que va a tomar la línea neutra hasta llegar, mientras gira, son líneas neutras que tocan a la sección en este punto, pero no la cortan. Entonces son líneas neutras que tienen asociados centros de presión que pertenecen a los límites del núcleo central. ¿Por qué? Porque imagínense una línea neutra que toca la sección en este punto y que está inclinada. Si yo esa línea neutra la muevo para la izquierda, obtengo muchas líneas neutras que no cortan a la sección. En cambio, si desde esa recta inclinada que toca la sección en este punto, la movemos para la derecha y para abajo, obtendríamos líneas neutras que sí cortan a la sección. ¿Lo ven? Sí, y perdón, yo respondía a tangente a 2 puntos. Esto lo veo. Ah, bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los centros de presión asociados a estas 6 líneas neutras, porque estas líneas neutras nos van a determinar vértices del núcleo central. Permítanme que calculemos los centros de presión asociados a estas líneas neutras, y después, una vez que hayamos calculado los 6 centros de presión, vamos a ver cómo hacer para encontrar los infinitos centros de presión que están asociados a esas infinitas líneas neutras de las que hablamos recién. ¿Les Una parece? pregunta. Sí. La línea neutra 3 y 4, o sea, el centro de presión correspondiente a esas líneas, ¿no va a estar dentro del núcleo central? ¿Debe ser un vértice? No, porque la línea neutra 3, por ejemplo, va a estar en el límite. ¿Por qué? Porque si movemos la línea neutra 3, manteniéndola paralela a su posición original, para la izquierda, vamos a encontrar líneas neutras que no cortan a la sección. En cambio, si de la línea neutra 3 a esa misma la movemos para la derecha, corta la sección, ¿lo ves? Sí. La cortaría en el ala superior en principio. O sea, separa líneas neutras que cortan a la sección de las líneas neutras que no cortan a la sección. ¿Se quedó claro? Sí. Bien. Ahora Augusto, podemos decir ¿me una permitís cosa. Sí. Simple, una aclaración para pensar, vamos a contarles cómo pienso yo el tema de estas 6 líneas neutras, porque es muy común que la gente se olvide de las 5 y de las 6. O sea, 1, 3, 4 y 2, 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Y se olviden de las 5 y las 6 porque como que piensan las líneas que rodean a mi perfil, y no tienen que buscar las líneas que rodean al perfil, tienen que buscar las infinitas rectas tangentes, y para buscar todas esas rectas tangentes, lo que hago yo por lo menos es, si me miran la cámara, no sé si la están viendo, pongo, no sé, la lapicera o algo en la línea 1. Después de la línea 1, roto alrededor de algún punto límite. Por ejemplo, roto alrededor del vértice izquierdo. Roto alrededor del vértice izquierdo y voy rotando la línea 1 hasta que llego a 3. De 3, ahora roto alrededor del otro extremo, que es el vértice S. Roto y roto hasta que me vuelvo a chocar contra el perfil. Y cuando me vuelvo a chocar, llego a la línea 5. Cuando llego a la línea 5, marco línea 5 y vuelvo a rotar hasta que me choque otro extremo, que es el extremo de la derecha, y ahí tengo la línea 2. Y voy con la lapicera, con la mano, con lo que quieran ustedes rotando. Ahora roto alrededor del vértice de abajo hasta que me toco arriba y es la línea 6. Y después alrededor de ese vértice roto hasta la 4. Entonces, de esa manera van dándole la vuelta a todo el perfil y se aseguran de encontrar todas las líneas neutras que tienen que encontrar. Y no es que lo veo así a ojo y digo 6, sino que me pongo a rotar esta, después esta, después esta, después esta, después esta, y voy formando las 6 rectas. Y ahora sí te dejo. Bueno, gracias. Sí. A mí me confunde en la parte de arriba, por ejemplo, las esquinas, que tenés como justo las 2 líneas neutras. Te va a quedar con una forma medio rara, porque tenés que considerar la 3 y la 5, por ejemplo, o la 6 y la 4, ¿o no? Mira, viste que Felipe recién dijo que separaba una línea neutra 1 y la giraba alrededor del punto rojo que estoy indicando, ¿bien? Por ese punto pasa solamente la línea neutra 1 y después de que la girás obtenés solo la línea neutra 3. La línea neutra 5 no pasa por ese punto, ¿eso lo ves? Sí, perfecto.
Entonces, una vez que tenés la línea neutra 3, como ya habíamos rotado alrededor de este punto, de este vértice, venimos a este vértice, que es el otro vértice que toca la línea neutra, y seguimos girando, y al seguir girando en sentido antihorario, vas a obtener la línea neutra 5. ¿Esa era la pregunta o no? Sí, sí, nada más que me confundía el tema de tener justo dos líneas ahí y de que hay un espacio entre medio, o sea, que te queda como un triángulo y nada, me costaba ver cómo es que vas a definir la región de presiones si tenías las dos líneas justo ahí que te... Va, o sea, tenés una, pero se forma ese triángulo ahí, no sé cómo decirlo. O sea, entre cuando giro de la línea neutra 3 hasta la 5, hay infinitas líneas neutras que están situadas entre la 3 y la 5, que también son casos límites. ¿Eso lo seguís? Ah, claro, sí, eso. Claro, los casos críticos, por así decirlo, son la línea neutra 3 y la línea neutra 5, porque para girar de la línea neutra 3 hasta la 5, giramos alrededor del punto rojo que estoy indicando. Pero cuando obtenemos la línea neutra 5, no puedo seguir girando alrededor de este punto porque empezaría a cortar la sección. Entonces busco otro punto de la sección que sea crítico y que pertenezca a la línea neutra 5, que es este. ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, estas 6 líneas neutras son casos particulares que nos van a ayudar a determinar vértices de los límites del núcleo central. Perfecto. Bien, ahora nos hacen una aclaración. Hay 4 de estas 6 líneas neutras que son paralelas a ejes principales de inercia. Entonces, como antes había dicho Agustina, si una línea neutra es paralela a un eje principal, el conjugado, que es la línea de fuerzas, va a ser ortogonal y va a pasar por el baricentro. Eso nos va a ayudar a determinar de manera fácil los centros de presión asociados a esas líneas neutras que son paralelas a ejes principales baricéntricos. Por ejemplo, la línea neutra 1 tiene como línea de fuerzas la recta vertical que pasa por el baricentro, que es ortogonal a ella. Lo mismo pasa con la línea neutra 2, y el mismo análisis se puede hacer con la línea 3 y la línea 4. Bueno, si recordamos la ecuación de la línea neutra en función de la excentricidad del centro de presión, esta expresión la teníamos en la primera diapositiva y habíamos dicho que relaciona las coordenadas del centro de presión, que son las excentricidades, con las coordenadas de la línea neutra, que son z e i. Son coordenadas de línea neutra respecto de la terna local, que es imprescindible que esa terna local sean ejes principales de inercia, porque esta ecuación vale solo en ejes principales de inercia. I y Z son ejes principales de inercia. Y acá tenemos una observación. El núcleo central no depende de la carga, solo depende de la geometría de la sección. ¿Alguien se anima a decir por qué? Bien de esa ecuación porque no tenés nada de fuerzas, o sea, tenés todas las Correcto. propiedades de la sección. Perfecto. Depende de propiedades geométricas de la sección, que son el área y los momentos de inercia, y las excentricidades y las coordenadas de la línea neutra están relacionadas con esta expresión, y acá no hay cargas. La forma que yo lo pienso es, cuando yo impongo una línea neutra y le busco el centro de presión asociado, no depende del esfuerzo normal que tengamos que aplicar en ese centro de presión para obtener esa línea neutra. Bueno, entonces vamos primero a encontrar el centro de presión 1. Entonces habíamos impuesto la línea neutra 1, que era tangente a la sección, y tenemos que encontrar la posición del centro de presión 1 que tiene asociado. Para eso vamos a usar esta expresión. ¿Cómo podemos usar esta expresión para determinar cuál es el centro de presión asociado a esta línea neutra? Le ponemos los Las valores 5 Z y I serían de las... línea neutra. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Le ponemos las coordenadas en Z y en I de la línea neutra 1. Bien, es por ahí el camino. Las excentricidades del centro de presión son 2 y son 2 incógnitas.
Y estas coordenadas, como dijo Mateo, Z y, son coordenadas de línea neutra. Entonces, yo puedo tomar un punto cualquiera de la línea neutra y reemplazar sus coordenadas en esta expresión. Y obtendría una ecuación en la cual las únicas incógnitas son las excentricidades del centro de presión. Entonces, como las incógnitas son 2, lo que tendríamos que hacer en el caso más general es tomar 2 puntos de la línea neutra y cada uno reemplazarlo en esta expresión y obtendríamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, en la cual las incógnitas serían las excentricidades. ¿Se entiende? Sí, se ha entendido. Bien. Ahora, este caso de línea neutra es un caso particular porque es paralela a un eje principal de inercia. Como es paralela a un eje principal de inercia, la línea de fuerzas es ortogonal a ella. Entonces, nosotros ya sabemos que la excentricidad del centro de presión asociados a línea neutra respecto del eje Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque el centro de presión pertenece a la línea de fuerzas, y la línea de fuerzas, que es el eje principal vertical, coincide con el eje Z. Por lo tanto, nuestra única incógnita va a ser la excentricidad en Z del centro de presión, es decir, la distancia que hay desde el baricentro hasta el centro de presión. Lo que tenemos que hacer es, en esta expresión, nosotros reemplazamos que la excentricidad en Y de ese centro de presión es 0, y este término se anula, y solo nos queda esta parte de la ecuación. Entonces tenemos que reemplazar la coordenada en Z de la línea neutra. Y como pueden apreciar en el dibujo, todos los puntos de la línea neutra tienen la misma coordenada en Z, porque la línea neutra Z es perpendicular al eje Z. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la coordenada Z de la línea neutra? Es esta distancia que va de la línea neutra hasta el centro, no sale la palabra, hasta el baricentro de la sección, y la tenemos que expresar de manera negativa porque la terna local tiene eje Z positivo hacia abajo. Entonces, si a la altura total de la sección, que es H, le restamos la distancia que hay del baricentro hasta las fibras inferiores de la sección, obtenemos esta distancia, ¿lo ven? Ahora, si reemplazamos Z1 en esta expresión y también reemplazamos que la excentricidad en Y es 0, la única incógnita que nos queda en la expresión es la excentricidad en Z del centro de presión que estamos buscando. Acá está escrito. Y de esta ecuación tenemos una sola incógnita y la podemos despejar, y de esta forma encontramos la posición del centro de presión. ¿Se entendió hasta acá? Sí, buenísimo. Bien, entonces podemos seguir. Ya encontramos el centro de presión 1 asociado a la línea neutra 1, y ahora vamos a buscar los demás. Bueno, acá está escrito el centro de presión con sus coordenadas respecto de la terna local. Respecto del eje Y, la excentricidad valía 0, y esta es la excentricidad en Z. Tenemos el centro de presión, y ahora vamos a buscar el centro de presión que está asociado a la línea neutra 2. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Sí. ¿Podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí. Listo, gracias. Era para copiar, pensé que ibas a hacer una pregunta esta vez. No, era sacar una foto nomás, gracias. Bien, seguimos. Entonces, ahora para hallar el centro de presión 2 asociado a la línea neutra 2, lo que vamos a hacer es totalmente análogo a lo que hicimos recién. La línea neutra 2 es paralela al eje principal horizontal que pasa por el baricentro. Entonces, como la línea de fuerzas es el conjugado de inercia, la línea de fuerzas es el eje ortogonal a la línea neutra que pasa por el baricentro. Entonces, ya sabemos que la excentricidad del centro de presión 2 respecto del eje Y es 0. Y tenemos que calcular la excentricidad Z del centro de presión 2. Y para hacerlo, seguimos utilizando esta expresión, que es la que relaciona, como ya dijimos, las coordenadas de la línea neutra con las coordenadas del centro de presión. La excentricidad en Y es 0, lo dije recién. Y ahora tenemos
que encontrar cuál es la posición z o la coordenada z de todos los puntos de esta línea neutra respecto de la terna local, y esa coordenada es la distancia desde el baricentro de la sección hasta la línea neutra 2, que si vuelven a la primera diapositiva de todas, se llamaba HG. Reemplazamos en esta expresión que la excentricidad en I es 0, este término se va, y reemplazamos también en z, ponemos la coordenada de la línea neutra z respecto del eje z, que es h sub g, y podemos despejar entonces la excentricidad del centro de presión respecto del eje z. Acá está elevado a la, no es al cuadrado, sino que se refiere que es el centro de presión asociado a la línea neutra 2. De esta forma tenemos entonces las coordenadas del centro de presión. Si tienen dudas, por favor no duden en interrumpir. Entonces, ya obtuvimos los centros de presión 1 y 2, y ahora vamos a buscar el centro de presión que está asociado a la línea neutra 3, que es tangente a la sección en el ala superior. Ahora, la línea neutra 3 también es paralela a un eje principal, pero es paralela al eje principal que es vertical y que coincide con el eje Z de la terna local. Por lo tanto, la línea de fuerzas, que es el conjugado, será ortogonal y será baricéntrico. Como el centro de presión siempre pertenece a la línea de fuerzas, la excentricidad del centro de presión 3 respecto del eje Z es 0, y ahora lo que tenemos que encontrar es la coordenada I de la línea neutra. Cuando reemplacemos la excentricidad del centro de presión respecto del eje Z0 en la expresión, se nos va a ir este término. Y lo que necesitamos es encontrar, como dije recién, una coordenada I de la línea neutra 3, que es la distancia desde el baricentro hasta la línea neutra 3, y esa coordenada es positiva, teniendo en cuenta los sentidos de la terna local. B1 sobre 2 es esa distancia porque el ancho del ala superior de la sección valía B sub 1. Reemplazamos en la expresión y podemos despejar la excentricidad del centro de presión 3 respecto del eje I. Obtenemos así entonces las coordenadas del centro de presión 3. De la misma forma vamos a hallar las coordenadas del centro de presión 4, que es el que está asociado a la línea neutra 4. La excentricidad del centro de presión 4 respecto del eje Z es 0, por lo mismo que expliqué antes, que el centro de presión está sobre la línea de fuerzas, que es conjugada hacia la línea neutra, y es baricéntrica la línea de fuerzas. Entonces la excentricidad respecto de Z es 0, y necesitamos entonces hallar una coordenada I de la línea neutra, porque este término se nos va a ir. Ahora, la coordenada de la línea neutra 4 respecto del baricentro va a tener el mismo módulo que la que tenía la línea neutra 3, porque hay un eje de simetría vertical. Pero la diferencia es que la coordenada respecto del eje Y de la línea neutra 4 es negativa. Reemplazamos en la expresión que la excentricidad en Z es 0, se nos va este término, y reemplazamos el valor de I y obtenemos una única ecuación en la cual la incógnita es la excentricidad respecto del eje Y del centro de presión, que es la que estábamos buscando. De esta forma encontramos entonces estos 4 centros de presión. Y ahora tenemos que hallar los centros de presión que están asociados a la línea neutra 5 y la línea neutra 6, que si se acuerdan, eran las que tocaban a la sección en 2 puntos. La línea neutra 5 toca la sección en el punto A y en el punto B. Ahora, no es posible determinar de manera fácil las excentricidades del centro de presión, porque la línea neutra no es paralela a ningún eje principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 2 puntos de la línea neutra que son conocidos, por ejemplo el A y el B, que son vértices de la sección, entonces es fácil obtener las coordenadas de esos 2 puntos. Vamos a venir a la expresión, vamos a reemplazar las coordenadas Z e I del punto A en esta expresión, y lo mismo vamos a hacer con las coordenadas del punto B que pertenece a la línea neutra. De esa forma obtenemos un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, donde las incógnitas son las excentricidades del centro de presión.
¿Es clara la explicación o no se entiende? Sí, yo al menos estoy copiando. Sí, o sea que Perfecto. tendrías que igualarlo al del centro de presión 6, ¿o no? Porque tenés dos incógnitas y necesitas la segunda ecuación. Primero, la línea neutra 5 tiene asociado el centro de presión 5, ¿no? Sí, pero creo que por simetría van a tener la misma excentricidad con distintos signos. Perfecto. Vos decís que van a estar las excentricidades, por ejemplo, respecto del eje vertical, van a ser la misma. Claro. Bien, bueno, ahora termino de explicar esto y volvemos a evaluar lo que estás diciendo. La línea neutra 5 tiene el punto A y el punto B, como dije recién, que lo reemplazamos dos veces en esta ecuación y obtenemos dos ecuaciones y dos incógnitas que nos permiten despejar las excentricidades del centro de presión 5 solamente. Y hacemos lo mismo con la línea neutra 6, que tiene asociado un centro de presión 6, y para eso tomamos dos puntos de la línea neutra 6, que sean fáciles de obtener, como por ejemplo el C y el D, que pertenecen a vértices de la sección. Acá están escritas sus coordenadas. Venimos a la expresión y reemplazamos en la expresión las coordenadas Z y del punto C, y después hacemos lo mismo con las coordenadas Z y del punto D, y obtenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, donde las incógnitas son las excentricidades del centro de presión 6. Cuando resolvamos el sistema de ecuaciones para encontrar las excentricidades del centro de presión asociado a la línea neutra 5, vamos a obtener esta posición de centro de presión 5, que tiene una excentricidad negativa respecto del eje Y y una excentricidad negativa respecto del eje Z. Y vamos a hacer lo mismo con la línea neutra 6, una vez que resuelvan el sistema de ecuaciones y dos incógnitas que corresponde a la línea neutra 6, van a hallar el centro de presión 6. Como dijo Tati recién, los centros de presión 5 y 6 son simétricos respecto del eje Z, que es el eje vertical. ¿Hasta acá se entiende? Perdón, una Porque ahora viene pregunta. la parte más difícil. Sí. Vos, cuando decís dos ecuaciones, dos incógnitas, es reemplazar el punto A en tu ecuación de arriba y reemplazar el punto B en tu ecuación de arriba. Sí, correcto. Joya. Porque esta ecuación relaciona las coordenadas de la línea neutra 5 con las excentricidades del centro de presión 5, que son las excentricidades que son nuestras incógnitas. Bueno, hasta ahora determinamos los 6 centros de presión que yo había denominado críticos. Nadie acostumbra a decir crítico, lo dije para que se entienda nomás. Y habíamos dicho que hay infinitas líneas neutras que también pasan por vértices de la sección y que no la cortan, y ahora es el momento de ver cómo vamos a hacer para encontrar los infinitos centros de presión que están asociados a esas infinitas líneas neutras y que pertenecen al perímetro o contorno del núcleo central. Veamos lo siguiente. Si nos paramos en este punto pertenece a la línea neutra 1 y también pertenece a la línea neutra 3. Así como pertenece a esas dos líneas neutras, pertenece también a las infinitas líneas neutras que pasan por este punto y que no cortan a la sección. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tomábamos la línea neutra 1, girábamos en sentido antihorario, manteniendo fijo el punto rojo, que es el vértice de la sección, hasta llegar a la línea neutra 3? De esa forma, todas esas infinitas líneas neutras no cortan a la sección y sus centros de presión pertenecen a los límites del núcleo central. Entonces, si yo tomo las coordenadas de este punto rojo, que es el vértice de la sección, y las reemplazo, las coordenadas Z y de ese punto, en esta ecuación, obtenemos una ecuación que la deben satisfacer todos los centros de presión asociados a las líneas neutras que pasan por el punto rojo. Por ejemplo, el centro de presión 1 tiene que satisfacer esa ecuación, y el centro de presión 3, que es el que está asociado a la línea neutra 3, tiene que satisfacer esa ecuación. ¿Se entiende?
Hay dos opciones, o se entendió o no se entendió nada. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Esta expresión relaciona las coordenadas de una línea neutra con las excentricidades de su centro de presión asociado. Entonces, si yo me paro en este punto que pertenece, por ejemplo, a la línea neutra 1 y reemplazo las coordenadas de este punto en las coordenadas z e y de la expresión, el centro de presión que está asociado a la línea neutra 1, que es el CP1, si yo reemplazo sus coordenadas en la expresión, se tiene que cumplir la ecuación. ¿Ahora se entiende? Bárbaro, sí, sí. Bien. Yo lo que dije fue que solo voy a reemplazar en la expresión las coordenadas z e y de este punto rojo. Pero por este punto no solo pasa la línea neutra 1, sino que por ejemplo también pasa la línea neutra 3. Entonces, en esa expresión en la cual yo ya reemplacé las coordenadas z e y del punto rojo, si yo ahora, además de reemplazar las coordenadas z e y de este punto rojo, reemplazo las excentricidades del centro de presión 3, que es el asociado a la línea neutra 3, que ya las habíamos calculado, la ecuación se tiene que cumplir, tenemos que obtener 0, tiene que ser igual a 0. Pero además de la línea neutra 1 y la línea neutra 3, pasan infinitas líneas neutras por este punto, voy a dibujar alguna, que tocan a la sección en ese punto, esto debería ser una recta, pero no cortan a la sección. Entonces, por ejemplo, esta línea neutra es una línea neutra que pasa por este punto y no corta la sección. Y así como está esta, hay infinitas líneas neutras. Lo que yo dije primero fue que tomo este punto, que pertenece a una línea neutra, reemplazo sus coordenadas z e y acá y acá en la expresión, y todos los centros de presión asociados a todas estas líneas neutras tienen que satisfacer la expresión. ¿Ahora se entiende la idea? Sí, perfecto. Bien, entonces, si todos los centros de presión asociados a las líneas neutras que pasan por este punto tienen que satisfacer en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo en la ecuación? 2, las excentricidades de esos centros de presión, porque las coordenadas z e y son las de este punto que yo ya reemplacé. Entonces, esta ecuación nos dice cómo es la relación entre los infinitos centros de presión, o mejor dicho, entre las excentricidades de los infinitos centros de presión asociados a las infinitas líneas neutras que pasan por este punto. Y ahora les pregunto, si en esta ecuación las únicas incógnitas son las dos excentricidades, ¿es la ecuación de una recta, de un polinomio de grado 2, de grado 3? Es una recta. Bien, es una recta. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que los centros de presión que están asociados a las infinitas líneas neutras que pasan por este vértice están situados en una recta. El centro de presión 1 está acá, y el centro de presión 3, que corresponde a la línea neutra 3 que pasa por este punto, está acá. Estos dos. Si sabemos que los centros de presión asociados a las infinitas líneas neutras que pasan por este punto pertenecen a una recta, ¿alguien se dio cuenta cuál es esa recta que contiene a los centros de presión? La que Entre uno es CP1 y CP1 y CP3. CP3. Correcto, es la que pasa por CP1 y CP3. Toda esta explicación que me costó explicar, nadie les va a pedir que la desarrollen. Lo que relaciona a las líneas neutras que giran alrededor de un punto es una reciprocidad, que es lo que expliqué recién. La reciprocidad es que cuando las líneas neutras giran alrededor de un punto, entonces los centros de presión asociados a esas líneas neutras se desplazan a lo largo de una recta. Por eso, los centros de presión asociados a esas infinitas líneas neutras están situados en este segmento. Es el momento para que digan, no entendí. Yo tengo una pregunta. Sí, El punto este que estamos eligiendo cumple dos condiciones, ¿no?
ser intersección de dos líneas neutras y pertenecer a la sección, ¿o no? Sí, es correcto. Porque, perdón, termino Sí, de te escucho. formularla. Porque yo estaba pensando en el punto de la intersección de L1 y L5, dije, eso debería indicar que es una CP1 con CP5, pero no cumplió la condición de Yo estar te en contesto. una sección. ¿Entendió? Sí, entendí la pregunta. Entonces dije, el punto de L3 y L5 sí está en la sección, entonces ahí es porque uní CP3 y CP5. Bien. Vos el punto que me indicás es que es el punto en el que se intersecan la línea neutra 1 y la línea neutra 5, que no pertenece a la sección. Claro, entonces dije, ahí no uno nada. Claro, ¿por qué? Porque las líneas neutras, si yo agarro la línea neutra 1 y la giro alrededor del punto que vos me decís, todas esas líneas neutras no determinan casos críticos, porque no tocan a la sección. Solo la línea neutra 1 y la 5 lo tocan, pero, por ejemplo, una línea neutra cualquiera que pase por este punto no corta la sección, pasa por este punto, pero ese punto no pertenece a la sección. Entonces, no es un caso límite que separa líneas neutras que cortan a la sección de las que no la cortan. ¿Se entiende? Sí, joya. Gracias. Bien. Así como recién tomamos este punto donde se intersecan la línea neutra 1 y la línea neutra 3, ahora, ¿qué otro punto podríamos tomar? La línea neutra 5 y la línea neutra 2, porque la línea neutra 3 y la 2 sería como la 5 y la 1, recién está afuera. Perfecto. Tomaríamos, por ejemplo, la línea neutra 2 y la línea neutra 5. ¿Cómo haríamos para determinar dónde están los infinitos centros de presión asociados a las infinitas líneas neutras que pasan por este punto? Agarrás ese punto y rotás una recta. ¿Cómo? Yo ya determiné el centro de presión 2 y el centro de presión 5. Marcas la posición de ese punto en Z e I, o sea, reemplazás y te va a quedar la recta en función de las excentricidades. Bien, es correcta la respuesta, pero lo que nosotros queremos no es encontrar las ecuaciones de las rectas que pertenecen al perímetro del núcleo central, sino que solamente queremos determinarlo. Entonces, lo que dijiste, Tati, está bien, pero nosotros ya habíamos calculado la posición del centro de presión 2 y la posición del centro de presión 5. La recta que contiene a los infinitos centros de presión de las líneas neutras que pasan por este punto, ¿cuál es en la figura? La unión de CP2 y CP5. Claro, correcto. De la misma forma que hicimos eso, podemos hacer lo mismo en este punto, alrededor del cual giran la línea neutra 5 y la línea neutra 3, y trazar este segmento. Podemos hacer lo mismo en este vértice, en el que se cortan la línea neutra 6 y la 2, en el que se cortan la 5 y la 3, en el que se cortan la línea neutra 1 y la 3, y simétricamente del otro lado podemos hacer lo mismo. ¿Se entendió la idea? Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Habíamos buscado 6 centros de presión, que eran casos límites, y ahora nos estamos dando cuenta que esos puntos que hallamos, los 6 primeros centros de presión, pertenecen a los vértices del del núcleo central. Entonces, el núcleo central es el área que está delimitada por ese perímetro que encontramos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Los demás? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Es importante que siempre se acuerden que el baricentro pertenece al núcleo central, porque si por ejemplo aplicamos un esfuerzo normal en el baricentro, la línea neutra se va al impropio, estamos en solicitación axial y las tensiones de la sección son todas de un mismo signo. Bueno, y acá está expresado en la presentación lo que dije recién. ¿Quedó alguna duda, algo que no se haya entendido?
Creo que este es el momento en que todos estamos copiando. Hago una aclaración corta. Ese núcleo central que les quedó en el dibujo no convexo es imposible. El núcleo central tiene que ser un polígono convexo, para que sepan. Cuando vi el dibujo no estaba seguro y recién mientras iba hablando a Augusto lo iba pensando y sí, tiene que quedar convexo. No sé si a él le importa o no. Creo que solo me importa a mí que lo miro, veo esa figura no convexa y como que me hace ruido. Felipe, ¿qué es convexo? Eso, O sea, que las misma- notas estén como salientes y no entrantes. Catalizó, bien, liso. Que todas las, ¿cómo decir que las cosas? Necesito dibujar. Augusto, ¿sabes lo que es convexo? No. Estoy ¿No es para afuera? esperando que lo expliques. Como las Claro, puntas tipo estas para las afuera. puntas para afuera en vez de para adentro. ¿Eso? Claro, que sí, no sé si que las puntitas, el 5 y el 6 tienen que estar más alejados del baricentro, digamos, para que Vuelvo para todas las atrás. rectas límites les queden afuera. No sé cómo explicarlo. Podemos decir que los ángulos internos sean menores claro. que 80. Esto, sí. Eso. Claro, porque si barres desde un punto tipo desde abajo, todas las rectas, supongo que todas las rectas que pasan por esa subpunte de 6 a la del medio, te quedan rectas sin barrar, te quedan zonas sin Exactamente. considerar. Exactamente. Hizo que lo pensaste en 2 segundos, yo tardé como 5 minutos en ir pensando si era así o no. Pero sí. Entonces, es que de entrada la vi y me molestaba un poco y recién la pensé, pero sí, tiene que ser convexo. Tengo una consulta y no logro ver. El centro de núcleo central vendría a ser, o sea, entiendo que es como el área de los centros de presión, donde el signo cambia el signo, pero no veo que es exactamente. O sea, ¿qué vendría a ser toda esa área? Si vos, Algo en criollo. ¿Cómo sería? si yo agarro un punto cualquiera de este área roja y aplico un esfuerzo normal en cualquier punto, Sí, la línea neutra asociada a esa solicitación, ¿puede cortar a la sección? no, No, porque dijimos que sí. si tomo un punto del núcleo central como centro de presión, las tensiones en la sección son todas del mismo signo. Igual me parece que, Felipe, la pregunta que Tati hace no es lo que yo contesté. No, en criollo es que si yo vengo con un esfuerzo de compresión axil y lo meto adentro de ese área pintada, me queda todo comprimido. O sea, si vos aplicás una fuerza axil en cualquier lugar del área pintada, te queda todo de un solo signo. Y sirve, por ejemplo, si tenés un material que solo trabaja con presión y vos venís con tu compresión, meté la compresión adentro de ese área para que te quede todo de un solo signo. Para que quede todo comprimido. Claro. Y se usa para materiales que no soportan compresión como las bases. Si no querés que la base se levante, asegúrate que el centro de presión te queda dentro del núcleo central. Así te queda todo comprimido. Buenísimo.